Buenos días, vamos a dar un minuto en lo que da la hora del laboratorio y en lo que se une más gente. Gracias ahí por su asistencia el día de hoy. Bueno, para los que están aquí presentes, son las 12:20 del día viernes 20 de septiembre. Como les había mencionado anteriormente, hoy vamos a tener lo que es nuestra conferencia de laboratorio, ¿verdad? Se llama Visualizando Eficiencia de Proyectos, Graphics y GitHub en Acción. El día de hoy nos acompaña el compañero Walter Guerra. Muchas gracias ahí por tu conferencia del día de hoy. Y por favor estar atentos porque conforme pase la conferencia vamos a pasar tanto pues la asistencia mediante el chat para no hacer ninguna interrupción. Y también vamos a pasar al final un form que tienen que llenar para los que hayan atendido el día de hoy. Así que, Walter, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, Paula. Entonces te dejo aquí el micrófono. Bueno, muchas gracias. Bien, vamos a presentar ahorita y está. Ahí está. Entonces, como es protocolo ya en este tipo de conferencias y clases, ¿me pueden escuchar bien? ¿Y se ve bien la presentación? Muy bien, perfecto. Entonces, iniciando ahorita, me voy a presentar. Un gusto por estar aquí con ustedes el día de hoy. Gracias, Paula, por la invitación. Mi nombre es Walter Alexander Guerra Duque. Estuvimos hablando con su auxiliar de qué tema podría tratar el día de hoy la conferencia y elegimos GrapVis, que es una herramienta que van a utilizar ustedes mucho durante la carrera, principalmente ahorita en IPC2 y en cursos futuros como es compiladores para la graficación de su árbol de análisis sintáctico, también para estructuras de datos y valga la redundancia para graficar sus estructuras. Y finalmente también en archivos se suele utilizar mucho esta herramienta para la graficación de todo lo que es el sistema de archivos que ustedes van a programar en ese momento. Entonces se podría ver GrapVis como esta herramienta que ustedes van a utilizar en estos cursos a corto plazo. Esperemos que todos aquí ganen IPC2 y de aquí a un año ya están ustedes llevando a la mejor parte de la carrera, ya saliendo de los cursos de ciencias. Y también decidimos agregar lo que es un poco de Git y GitHub, porque es una herramienta que se utiliza mucho durante la carrera, tanto a nivel de estudio como en la universidad, como a nivel de trabajo. Entonces, para hablarles un poco sobre mí, de mi experiencia, yo actualmente trabajo como ingeniero de automatización de pruebas en el área de QA. Mi trabajo consiste en programar scripts de pruebas funcionales a nivel de usuario para poder agilizar el proceso de QA y todos ese tipo de cosas. También anteriormente fue auxiliar del curso de compiladores 1. Entonces, si alguna habrá escuchado de mí que fui mala onda, no es cierto. No fui mala onda. Traté de enseñar lo mejor posible. Y a mí personalmente me gusta enseñar lo que sé. Me gusta compartir mi conocimiento con otras personas, principalmente porque pienso que les puede servir a ustedes y también me ayuda a mí a reforzar mi propio conocimiento. Entonces, demos inicio ya formalmente a lo que es la conferencia. Para inicio, vamos a hablar de GrapVis. La herramienta de graficación es una herramienta de código abierto utilizada para generar gráficos a partir de descripciones textuales de grafos. Esto quiere decir que nosotros vamos a escribir un archivo de texto en un lenguaje que se conoce como lenguaje DOT, y en base a este lenguaje nosotros generamos una gráfica o un grafo. Incluso nos da la posibilidad de algunas veces meter un poco de HTML para la graficación de tablas. Eso es bastante útil cuando ustedes tienen que, por ejemplo, el semestre pasado tuvieron que
hacer un proyecto donde tenía que encontrar caminos, entonces graficar a través de una tabla era más fácil que estar haciendo un montón de cuadritos. El lenguaje DOT es el lenguaje de descripción de grafos utilizado por Graphics para definir nodos y las conexiones entre ellos, o sea, las aristas. DOT es simple y basado en texto, lo que permite describir diagramas complejos de manera concisa y legible. Luego, Graphics interpreta estas descripciones en formato DOT y genera gráficos visuales como diagramas de flujo, redes o estructuras jerárquicas. Aquí les dejé yo un ejemplo de más o menos cómo es el lenguaje DOT. Nosotros describimos qué tipo de grafo queremos, si es un grafo dirigido, un grafo no dirigido, el nombre del grafo, y nosotros vamos definiendo lo que son los nodos como identificadores. Como les habrá explicado en lenguajes formales, un identificador es inicia con una letra, con una sucesión de letras o números. Funciona de la misma manera. Entonces ya nosotros, con la sintaxis que ustedes pueden ver, que puede ser como el menos menos o menos mayor que, ustedes van como que definiendo las aristas y cómo se van conectando estos nodos. Entonces, esta simplicidad nosotros lo utilizamos para ir graficando el orden que queremos. En este caso, ustedes lo van a utilizar para graficar sus estructuras. Entonces, lo importante más que todo es asignar nodos a los cuales les vamos a poner un label con el contenido de que tiene este dicho nodo y darle sus apuntadores. Lo pueden ver de esa manera, como ustedes están trabajando sus TDAs, las aristas las pueden graficar como apuntadores. Entonces, el lenguaje DOT tiene dos tipos de grafos, los grafos dirigidos y los grafos no dirigidos. Se diferencian aquí, en esta parte acá, como lo estoy mostrando, en el título. Si nosotros escribimos dgraph, nosotros estamos especificando que va a ser un grafo dirigido, por lo tanto, para unir dos nodos, en este caso A y B, lo hacemos con esta sintaxis, como menos mayor que. Entonces, el resultado generado de la herramienta será un grafo con una flechita. Así de sencillo. Y si es no dirigido, es graph y es menos menos la sintaxis para ir haciendo estos cambios. Estos son ejemplos muy sencillos para que vayan poquito agarrándole la onda a este lenguaje, se van a dar cuenta que no es muy complicado de trabajar. Entonces, vamos aquí con lo que son los atributos. Los atributos son como modificaciones que nosotros podemos hacer a los nodos y las aristas para que se vean de una forma diferente. Porque por defecto se ven de esta manera. Entonces, si nosotros queremos tener otra forma, que cambiarle el texto, cambiar la forma de la flecha, el estilo, el color de fondo. Entonces, para nosotros, para utilizar eso, utilizamos los atributos. Entonces, aquí les dejo los más comunes. RankDir, que es para la forma en que se va a visualizar el grafo. Por ejemplo, aquí tenemos un RankDir vertical, pero si también ustedes lo quieren ver en horizontal su grafo, entonces utilizan este atributo para cambiarlo. El label es para poner un título, si está de forma global es para colocarle un título a su grafo. Y el background color, que es para poner un color de fondo. Estos son como que atributos de nuestro grafo en general. Luego tenemos lo que son los atributos de nodos y aristas. Tenemos otra vez label. En este caso, dentro de un nodo nos sirve para cambiar el texto que se va a mostrar dentro de este nodo. Y para una arista lo que va a hacer es, donde está la flechita o está la conexión, esta arista, va a ponerle como una etiqueta. Shape nos permite cambiar la forma de nuestro nodo o nuestra arista. Color, como dice su nombre, nos permite elegir un color para lo que estamos definiendo. Estilo nos permite cambiar estilos ya un poquito más específicos. Y arrowhead y arrowtail es la cola o la cabeza de nuestra arista para ir modificando cómo queremos que se vea, cómo queremos que se visualice. Entonces, como parte de Graphics, ese es el lenguaje DOT. La verdad estoy dando un ejemplo muy general a nivel conceptual, porque personalmente creo que donde más se aprende es viéndolo, o sea, trabajándolo nosotros, viendo cómo se trabaja. Entonces aquí les dejé un link, ya después Auxiliar les va a compartir lo que es la presentación para que ustedes puedan acceder, o si no, ustedes lo pueden buscar como Graphics Online. Si alguno de ustedes lo conoce, perfecto, y para los que no lo conozcan, se los presento. Entonces,
Este es Graphics Online. Lo que nos permite es ir escribiendo en lenguaje dot nuestro grafo, ir definiendo nuestro grafo y de inmediatamente ir visualizándolo. Cuando están haciendo pruebas o cuando quieren más o menos ir planteando su lógica, perdón, aquí golpeé el micrófono, cuando quieren ir planteando esta lógica, entonces ustedes lo que van a hacer es ir probando en esta página, por eso se las dejé aquí. Entonces, como estamos viendo, ahorita dijimos un digraph, un grafo dirigido. Entonces, la sintaxis es por medio de este simbolito. Y los nodos pueden ser con cualquier nombre. Por ejemplo, nodo 1 apunta a nodo 2. De esta manera. Y un punto y coma para definir que eso es por separado. Entonces, podemos poner nodo 2 apunta a nodo 3. Y nodo 3 apunta a nodo 4. Yo creo que con este ejemplo ya me van agarrando un poquito más la onda de qué es lo que ustedes pueden hacer en sus proyectos. Ustedes vienen, agarran su estructura y por cada nodo que tengan en su TDA, ustedes van a ir agregando nodos en este lenguaje, escriben su archivo y después ya pueden generar la imagen. Ese es el proceso. Entonces, aquí les traje un ejemplo ya un poquito más extenso de dot, ya con todos los atributos y todo eso. Entonces lo voy a copiar aquí y aquí están los comentarios. Entonces, estos son los atributos globales que yo les comentaba. Primero vamos a empezar con el label, que como les digo, cuando es un atributo global, lo que hace es simplemente agregar el título. Agregamos el título en la parte de abajo del grafo, como lo pueden ver aquí. Este no es por si ustedes quieren decir especificar. Este es el TDA estudiantes, por ejemplo, para su proyecto. Entonces ya les sale un pequeño título y ustedes facilitan la vía al auxiliar para saber qué gráfica está viendo. El segundo que mencioné es RankDir por defecto, ven que se grafica de arriba hacia abajo. Entonces, si nosotros ponemos RankDir igual a LR, ahora nosotros podemos visualizar nuestro grafo de manera horizontal, que creo que se ve un poquito mejor a la hora de graficar lo que son listas. Y el otro atributo, el background color, que en este caso lo podemos poner rojo, verde. Ya, y ustedes pueden ir investigando ya más a profundidad lo que son los atributos para que lo puedan visualizar de mejor manera. Entonces, vamos a dejar solamente este para que se visualice mejor. Y ahorita vamos a ver cómo darle estilo a los nodos. Para darle un estilo a un nodo, es tan simple como el nombre del nodo y entre corchetes los atributos que nosotros queremos especificar. Por ejemplo, si yo pongo un label, voy a comentar esto aquí para que solo salga eso. Entonces, aquí tenemos el nombre del nodo. Por defecto, el nodo nos va a aparecer aquí con este nombre de acá, pero yo no quiero que tenga este nombre. Yo quiero que el valor que se me muestre aquí sea hola mundo, por ejemplo. Entonces nosotros ya le agregamos a este nodo específico el label hola mundo, pero el nodo sigue teniendo, si nosotros ponemos el mouse, aquí podemos ver su verdadero nombre, es nombre nodo. Incluso pueden nombrarlo como un número, como 1, por ejemplo, el nodo 1. Pero lo que se sigue mostrando en nuestro gráfico, en nuestro grafo, es lo que nosotros especificamos en el label. Luego, el que les había mencionado, el shape record, ahora tiene la forma en cuadro. Entonces, shape nos permite modificar la forma. Hay varias formas. Por ejemplo, aquí tengo yo el diamond, que es una forma ya de rombo. Entonces, en este caso, lo único que hacemos es estar modificando lo que es el nodo, un nodo específico. Pero si nosotros utilizamos la palabra node, de esta manera, node,
nos va a desaparecer el nodo que estamos haciendo, porque esta es una palabra reservada para modificar todos los nodos que estamos definiendo. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear aquí 4 nodos y los 4 nodos van a salir con las especificaciones que yo tengo acá. Pero eso no significa que no podamos también darle sus propios atributos. Y si se dan cuenta, se van sobreescribiendo. Entonces, este es como la configuración general de nodos y luego lo podemos asignar a cada nodo su configuración específica o sus atributos específicos para que vayan variando. Entonces, por ejemplo, tenemos los nodos A, B y C. En este caso, como les dije, la palabra reservada nodo nos permite cambiar todos los nodos a la vez, pues en este caso la forma, lo voy a poner ahora como un cuadrado. Entonces, luego al nodo A le vamos a asignar el color rojo, al nodo B el color verde, y aquí lo que hicimos fue cambiar el color del borde, pero nosotros ya con Style, nosotros podemos venir y sobreescribir lo que ya tenemos y decirle que el estilo que sea de relleno, o sea que rellene con el color que lo estoy especificando, en este caso que llene todo el nodo con el color amarillo, y aquí el estilo que sea una línea punteada del borde. Atributos en Graphics hay muchos, pero yo creo que a este punto lo que a ustedes verdaderamente les interesa es cómo generar este tipo de archivos, que es lo que vamos a ver en un ejemplo ya más adelante. Y como alternativa, que también me gusta mostrar mucho este ejemplo, es que nosotros podemos crear dentro de un grafo lo que es una tabla HTML. La sintaxis es igual que una tabla con HTML, los mismos estilos, atributos y todo. Y aquí les dejo un ejemplo. Así un ejemplo sencillo, por si ustedes lo requieren, ya les paso este ejemplo por medio de ese auxiliar o se los dejo en el repositorio. Pero a grandes rasgos, Graphics se basa en este lenguaje, el lenguaje DOT. Nosotros a través de la herramienta podemos generar ya sea la imagen en varios formatos, en PNG, o en JSON, XDOT, plano. Lo normal o lo más común es ponerlo en formato SVG, porque a veces cuando utilizamos el formato PNG, la imagen mientras más grande se hace no se le puede hacer tanto zoom, no tiene buena calidad, entonces cuando tienen algo muy grande, ustedes lo van a estar viendo cuando estén llevando el curso de compiladores, que se hace una estructura, una gráfica muy extensa. Entonces, lo recomendable siempre es generarlo como SVG. Muy bien, entonces hago una pequeña pausa por si quieren hacer un comentario o alguna pregunta acerca de lo que hemos visto hasta el momento, antes de pasar a lo que es lo de Git. A la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, continuamos. Ahora vamos a hablar de Git. Git es un sistema de control de versiones distribuido que permite a múltiples personas colaborar en un proyecto, gestionando los cambios en los archivos a lo largo del tiempo. Git es como la herramienta general que nosotros utilizamos para el control de versiones. Y GitHub y GitLab son como se podría decir, la herramienta que nos permite gestionar el repositorio de Git. Porque dentro de Git existe lo que se conoce como un repositorio local, que es el que tienen ustedes en su computadora y funciona de igual manera, y un repositorio remoto, que es el que ya gestiona lo que es estas páginas de GitHub o GitLab. Pero antes de entrar a profundidad de Git, con Git y GitHub, quiero que veamos estos roadmaps de aprendizaje que tengo aquí. En este caso, coloqué 2, pueden ustedes buscar muchos más.
Pero si se dan cuenta, cuando ustedes, por ejemplo, en este caso, quieren ser un desarrollador front, llega un momento en el que ustedes les van a pedir, utilicen Git y GitHub o Git o GitLab. Si ustedes quieren ser un DevOps, como es el área que a mí me gusta, es un área que yo lo estoy estudiando bastante, que se basa mucho en automatización, gestión de infraestructura en la nube, a través de archivos. Incluso aquí nos piden utilizar Git. Si ustedes se quieren involucrar en el mundo del desarrollo de software, no importa cuál sea, si son frontend, backend, full stack, un DevOps, si ustedes se relacionan con código, van a tener que aprender Git y a manejarlo, no digamos expertos, porque créanme que Git es bastante amplio, incluso yo no domino todo lo que puede ofrecer, pero sí lo suficiente como para manejar un repositorio con un grupo de personas, con varias personas, y no estar haciendo cambios indebidos, o sea, cambios que no deberían estar utilizando, o cambios que no deberían realizar, resolución de conflictos, ese tipo de cosas. Entonces, muy bien, vamos a hablar de los conceptos básicos de Git para que si yo hago mención a algo, ustedes me puedan entender fácilmente. Primero, el repositorio es el lugar donde se almacenan los archivos y el historial de versiones de un proyecto. En Git, el repositorio puede ser local, como les había mencionado, que está en sus máquinas, que es el que ustedes van a ir trabajando, o remoto en un servidor como GitHub o GitLab. GitHub y GitLab funcionan de la misma manera. Si ustedes lo agregan a una herramienta como GitHub Desktop o GitKraken, lo pueden hacer funcionar igual, incluso los comandos son los mismos. Lo único que cambia es la página web a la que van a ir a buscar su repositorio. Esa es la única diferencia. Y tanto GitHub como GitLab son gratuitos, pero existen ciertas limitaciones que van a tener en caso de no tener una suscripción pagada. La ventaja es que nosotros como estudiantes tenemos la oportunidad de obtener el GitHub Student Pack, entonces tener la versión Pro de GitHub, y eso da bastantes beneficios. Así que se les recomiendo ir revisando esa ayudita. Entonces, un commit, vamos con el siguiente concepto. El commit es una versión de tu proyecto en un punto específico en el tiempo. Cada commit guarda una captura de los archivos en su estado actual junto con un mensaje que explica qué cambios hicieron. Y ojo, voy a hacer una aclaración sobre los commits. El commit solo afecta a los archivos que ustedes han modificado al momento de hacer el commit. Por ejemplo, si ustedes tienen un archivo, 10 archivos y solo tocan 4, el commit solo va a guardar los 4 archivos que ustedes modificaron. Los otros 4 archivos van a aparecer como que la modificación se hizo en un commit anterior. Algunas buenas prácticas por mencionar al momento de hacer commits. Se hace commits por funcionalidad o por función o por algo específico que están haciendo. Por ejemplo, hago el menú principal y ya funciona, commit. Ahorita hice mi TDA, por ejemplo, hice mi lista, commit. Entonces, el hacer commits constantemente les permite tener una versión a la cual regresar en caso de que ustedes tengan un error fatal dentro del proyecto. A mí me pasaba mucho cuando estaba empezando que me surgían errores y yo no entendía de dónde salían estos errores, no sabía por qué surgían estos errores. Entonces, yo me acostumbré a ir haciendo commits bastante seguido para que solo perdiera de una media hora de trabajo o una hora de trabajo como máximo en caso de que yo cometiera algún error dentro de mi proyecto y que yo no pudiera solucionar porque no entendía por qué estaba fallando. Entonces, a veces ese reinicio les puede ayudar en caso de este tipo de cosas, porque empezar desde cero no tiene nada de malo. Tal vez tienen una mejor idea o solo están probando cosas. Entonces, solo con regresar al commit, descartar los cambios, ustedes ya tienen su proyecto fuera de los experimentos que estén haciendo. Y luego tenemos otro concepto que son las ramas. Es una línea independiente de desarrollo y Git permite trabajar en diferentes funcionalidades o versiones del proyecto sin interferir con la rama principal. Podemos ver como copias de nuestro mismo proyecto. Funcionan exactamente como les digo, copias que después podemos unir unas con otras.
Ya después les voy a enseñar un poquito el manejo de ramas, que es algo importante que se maneja donde yo trabajo y lo van a ver en cursos futuros. Entonces esto sería como un pequeño adelanto de lo que van a ver a futuro. Y finalmente tenemos otros dos conceptos, que es el staging area, que es una zona intermedia donde pueden seleccionar los cambios que deseas incluir en el próximo commit. Esto te permite controlar qué partes de los cambios se confirman en lugar de hacer el commit de todos los cambios de golpe. Esta área de staging lo que nos permite es, nosotros vamos a ir agregando ciertos archivos que queremos que se vayan en el commit. Los que no estén dentro de esta área no se agregan al commit y se quedan como pendientes. Esto sirve en casos de que ustedes modificaron un archivo, pero no quieren modificaron, por ejemplo, 10 archivos, pero la funcionalidad como tal está nada más en 3. Entonces, yo voy a enviar los cambios de esos 3 archivos y los otros los voy a ir enviando por poquitos porque los tengo que ir probando también. Entonces, lo que hacemos es agregar esta área y al hacer commit, todo lo que tenemos aquí almacenado se va a lo que es nuestro repositorio. Y luego, el último concepto es el merge. El merge es el proceso de combinar cambios de una rama a otra. Se utiliza cuando se ha desarrollado una nueva funcionalidad o corregido un error en una rama separada. Y ahora se desea incorporar estos cambios a la rama principal. Entonces, antes de hablar de estos conceptos de rama separada y rama principal, paso a la siguiente diapositiva, que vamos a ver los comandos básicos de Git. Con esto, ustedes pueden hacer la mayoría de cosas dentro de a nivel de desarrollador. Si ustedes trabajan como juniors, con esto ya tienen suficiente. Primero, clonar el repositorio, que es git clone, y el URL del repositorio que les da ya GitHub o GitLab. Luego tenemos git pull, que les permite obtener los cambios del repositorio remoto, es decir, actualizar su repositorio local. Git checkout, -b, si contiene -b, permite crear una nueva rama. Si no lo posee, entonces solamente cambiamos de rama. Entonces, esto es para ir interactuando con las ramas. Y como aclaración, la rama a la que ustedes van a crear, o sea, como la rama base a la que ustedes le van a crear una copia, es la rama que ustedes tienen seleccionada actualmente. Entonces, si ustedes están en la rama main y crean una nueva rama que se llame funcionalidad, por ejemplo, los cambios que ustedes van a tomar es la de la rama main. Pero ustedes también pueden crear copias de otras ramas. Git add, que nos permite agregar los archivos al staging area. Si ustedes ponen git add con un puntito, ustedes toman todos los archivos. Luego, el que más van a utilizar, el git commit -m, para darle un mensaje y ustedes ya agregan un mensaje descriptivo sobre el cambio. Luego, estos dos, si su auxiliar se los pide, ahí se los dejo. Git log, que es para ver el historial de commits. Y git status para ver el estado actual del repositorio. Aquí les voy a contar una pequeña anécdota como paréntesis. Yo descubrí que cuando fui auxiliar, que estaban alterando lo que son las fechas de los commits para que aparecieran en el repositorio como fecha anterior a la fecha de entrega. Y aquí más para los auxiliares. Paula, si utilizas git log, siempre va a salir los cambios en el orden que se hicieron y no en el orden de fecha. Es decir, si miras que alguien hizo un commit a las 11:30 y de repente tiene como otros 20 commits, lo puedes ver en GitLog para ver quién trabaja fuera de tiempo. Y Git Status simplemente les va a dar como un resumen de lo que están viendo. Por ejemplo, los cambios, archivos que tienen cambios, la rama en la que se encuentran, cuáles archivos están dentro del staging area, por ejemplo. Y finalmente, el importante, git push o git push origin y el nombre de la rama para enviar a lo que es el repositorio remoto todos los cambios. Con esto tienen más que suficiente para el manejo de Git para la mayoría de cursos, incluso dentro de un trabajo. Es bueno también pues, saber un poquito los comandos, ya después hay un montón de comandos más, pero no son tan comunes de utilizar. Y ahora, como último concepto,
las ramas que se manejan comúnmente dentro de un repositorio. Esto es un adelanto de lo que ustedes van a ver en un curso futuro, que es Análisis y Diseño 1, que ya se los van a implementar, como se los van a pedir obligatoriamente de que lo utilicen. ¿Sí, decime, Mario? Uy, se fue. Se nos fue el compañero. Bueno. Entonces, cuando ustedes vayan a un trabajo y les pidan lo que sea, es manejo de Git. Lo que comúnmente se tiene es una rama main o master, una rama develop y las ramas feature, que pueden ser una o varias. Entonces, ahí les dejé una pequeña gráfica de cómo es que se van manejando y los servidores que va a estar para cada rama. La rama main no la tocan. Esto es lo que se va a producción. La rama main o master es la versión que ustedes van a tener en producción. Esto no se agregan cambios a esta rama directamente. Siempre se hace a través de un merge de otra rama, normalmente la develop. Y si hay un error aquí, se arma el caos. Es un gran problema y se tiene que resolver de manera urgente. Entonces, lo normal es que la rama main no la tocan cuando están iniciando. La rama develop es la rama de desarrollo y es donde van a ir agregando las funcionalidades poco a poco de lo que se está desarrollando. Cuando ya se llega a una versión que ya está bien probada, a un punto donde dicen, bueno, aquí ya está bien implementado el proyecto, está bien revisado, de la rama develop se hace un merge a la rama master o a la rama main y ya eso va a producción. Pero ustedes tampoco trabajan directamente sobre esta rama de desarrollo. Las ramas sobre las que ustedes van trabajando es que de develop, o sea, de la rama develop, surgen las ramas feature. Y de las feature, como dice su nombre, es una funcionalidad. Ustedes por cada funcionalidad que van a implementar, sacan una rama y en esta rama empiezan ustedes a lanzar código, a escribir su código. Y cuando ustedes finalizan, hacen el merge a develop. Todavía aquí vamos a ver un concepto intermedio, pero lo vamos a ver en la práctica. Pero la idea es esa. Ustedes hacen su rama feature, trabajan sobre esta rama haciendo sus commits y cuando finalicen su funcionalidad, la regresan a develop. Y de develop, cuando ya tienen su versión ya funcional, esta versión vamos a entregar, se pasa a la rama main. En mi trabajo es más o menos así como lo manejamos. Y pues hay que tener mucho cuidado con esto porque ya se van revisando, se hacen muchas revisiones de código para que no agreguemos cosas que no debemos. Lo principal es que nosotros podemos más fácil eliminar la rama si algo está mal o ya no funciona porque actualizaron algo y lo que estábamos trabajando ya no nos funciona porque esta actualización del front, por ejemplo, ustedes tenían el repositorio trabajando backend, entonces ya no, lo que están trabajando ya no les sirve, simplemente botan la rama y no tocaron nada. O sea, no hubo ningún problema de nada. Entonces, antes de pasar el ejemplo, vamos a implementar una lista simple, una lista doble. Vamos a GraphViz para graficar ambas listas y sus apuntadores y con buenas prácticas de Git y prácticas de programación. Entonces, hasta el momento, ¿alguna duda? Aquí como aviso ya su auxiliar les está pidiendo asistencia, entonces yo creo que vamos a pasar al ejemplo en lo que ustedes están ahí marcando su asistencia. Vamos a ver. Ahí estás, ya estamos mandando asistencia. Entonces, para este ejemplo, les voy a enseñar el manejo de Git a través de GitHub Desktop, que es el que a mí me gusta más. Aquí esto es preferencia personal, pero también les voy a enseñar un poquito de GitKraken. Y permítanme, estoy viendo tal otra cosa, pantalla completa, pantalla 1, aquí está. Vamos a cambiar la pantalla. Entonces, como les iba diciendo,
Acá tengo un repositorio, que es el que les va a compartir su auxiliar si se portan bien. Donde voy a hacer el ejemplo práctico con todo lo que les acabo de explicar anteriormente. Lo voy a estar manejando con 2 usuarios para que vean el concepto de cómo es que se revisa el código. Y también adicional les voy a enseñar a utilizar las herramientas de GitHub Desktop, que es personalmente la que a mí más me gusta, y GitKraken, que a mí mucho les gusta, a muchos les gusta utilizarla, en lo personal no me gusta. Y pueden adquirir la versión Pro a través de su Student Pack de GitHub. Entonces, como les mencioné, por preferencia y porque es más fácil, clonar el repositorio mediante consola. El comando se los pasé, es git clone. Vamos a nuestro repositorio, aquí donde dice code. Copiamos el link. Lo pegamos. Enter. Y aquí ya nos descarga todo nuestro repositorio. Lo único que nos hace es llegar aquí, una carpeta oculta que es .git, que ya permite aquí se guardan los archivos relacionados a todo del cambio, de los cambios, control de versiones y eso. No lo borren, por favor. Y vamos a ver aquí. Vamos a ver otra consola. Code. Para que nos abra de una vez esta carpeta en Visual Code. Ahí estamos. Sí, confío en los agricultores. Muy bien. Entonces, paso número 1. Vamos a hacer un nuevo archivo que se llame .gitignore. Este archivo lo van a utilizar mucho cuando ustedes van avanzando en la carrera y lo que permite es ignorar archivos dentro de su historial de cambios. Porque hay cosas que nosotros no tenemos que subir a nuestro repositorio. Por darles al ejemplo más básico y sencillo, si quieren evitar problemas, nunca se suben los credenciales de acceso a sus máquinas virtuales, a su infraestructura, incluso a su base de datos. He conocido compañeros que han subido ese tipo de cosas dentro de lo que es sus repositorios y les terminan bloqueando la base de datos porque excedieron y les ponen, si usted quiere recuperar sus datos, entonces mande tanto Bitcoin a esta dirección. De hecho, sí lo he visto, lo he vivido. Personalmente no, pero sí he visto que sucede. Entonces, sus credenciales de acceso, los archivos que tienen estos accesos delicados, por así decirlo, los ponen sus nombres aquí, en esta carpeta. Y ustedes van a poder evitar que se suba automáticamente a su repo. Entonces ya tenemos nuestro gitignore. Entonces, si ustedes, como yo, les gusta esto, entonces vamos a agregar un repositorio local. Lo vamos a buscar. Mi documento, conferencia, aquí está mi Git. Seleccionamos la carpeta. Lo agregamos, entonces ya no se nos muestra lo que es nuestro repositorio. Aquí van a salir los archivos. En caso de que yo haga un cambio, por ejemplo, este aquí, lo guardo. Ya me sale qué cambios hice, qué modificaciones hice, si borré algo, si agregué algo. En el espacio aquí abajo podemos hacer los commits de mejor manera. Y con GitKraken es la misma. Vamos a abrir otro repositorio. Documentos, conferencia. Seleccionamos la carpeta. Y es prácticamente lo mismo. Aquí tenemos nuestra área para hacer commit. Aquí podemos ver nuestro repositorio local y funciones como manejo de ramas, pull request y todo ese tipo de cosas. Aquí es su gusto. Incluso tiene una terminal si ustedes quieren ir trabajando con comandos a la vez con esto. Que en vez de utilizar interfaz gráfica, utilizar comandos y siempre aquí. Incluso les da sugerencias, lo cual está bastante bueno. Si les gusta, yo prefiero utilizar este. Es preferencia personal. Muy bien. Entonces, le voy a dar esto, no guardar.
La ventaja de utilizar esto es que nosotros podemos venir aquí y vamos a borrar el archivo. Lo borramos y ahora ya no hay cambios. Lo mismo aquí, ya no hay cambios. Borramos el archivo. Lo dejamos como está. Entonces, como les mencioné, lo primero que vamos a hacer es crear una nueva rama que se llame Develop. Aquí la estoy creando a través de GitHub Desktop. Hacemos el push y aquí podemos ver que nuestra rama actual es este aquí. Vamos a utilizar comandos ahora un poco para que los vayan viendo. Un git status. Estamos en la rama develop. Estamos al día con nuestro repositorio remoto y no hay commit y todo y no hay cambios ni nada. Entonces ustedes pueden aquí agarrar también otra rama. Aquí ustedes seleccionan la rama que quieren utilizar, en este caso develop. Y vamos a hacer una feature con esta sintaxis, feature barra menú, por ejemplo. Y le damos push. Ahí está. Para que esté en nuestro repositorio remoto. Entonces, ahora sí vamos acá. Vamos a recargar. Ya nos aparecen las ramas que estamos trabajando. La rama main, como les dije, la rama que se trabaja producción, la rama develop, la rama de desarrollo y la rama feature, la rama del menú. Entonces, también su Visual Studio Code les va a mencionar que en qué rama están. Aquí están. Aquí la pueden ver abajo. Estamos en la rama feature menú. Entonces, empecemos a codificar. Vamos a agregar el git ignore. Vamos a hacer un archivo main. Y le vamos a agregar el... ¿Cómo era? Name. Mejor lo copiamos y pegamos porque esto, programar de memoria tampoco es que sea muy bueno. Inicio. Muy bien, ya tenemos esta rama main. Y vamos a hacer nuestra estructura de carpetas. Una buena estructura de carpetas dentro de su proyecto es importante porque en caso de que su proyecto se haga enorme, y suele pasar mucho, principalmente en el trabajo, que es un proyecto muy grande, todo está bien distribuido en carpetas. Entonces, mientras más ordenados sean al momento de trabajar, mientras más, si se les hace más grande su proyecto, no les va a costar tanto encontrar las cosas. Entonces vamos a hacer la carpeta View, que es donde vamos a hacer nuestro menú. La carpeta Utils, que simplemente va a ser para utilidades, funcionalidades, en este caso lo de Graphics. La carpeta Models para nuestras clases, nuestros modelos. Gráficas, que va a ser una carpeta donde nosotros vamos a generar nuestras gráficas. Y la carpeta controladores o controllers, que nos va a servir para las acciones que nosotros vamos a realizar. Entonces, este es el modelo clásico MVC. Tenemos View, que es donde vamos a hacer como interfaz gráfica, entre comillas. En este caso va a ser un menú en consola. Si ustedes están haciendo ventanas o su front o algo por el estilo, es su interfaz de usuario, va en esta carpeta. Los modelos son las clases o lo predefinido que ustedes van a utilizar o algo que necesiten mapear. En este caso, clases, por ejemplo, persona, estudiante, carro, lo que ustedes necesiten para eso. Y los controladores sirven para agarrar los modelos e ir interactuando con ellos. Y finalmente la carpeta útiles es para utilidades. Por ejemplo, están utilizando una herramienta, una conexión a base de datos, una consulta. En este caso, la generación de los archivos de Graphics. Entonces vamos a hacer aquí otro archivito en View que se llame menú.by. Y from US import system.
Vamos a hacer una función que se llame menú. Y vamos a darle un system CLS. Este nada más para ejecutar el comando para que limpie la consola. Cada vez vamos a hacer un par de prints aquí. Y para agilizar un poquito el tiempo, que ya solo nos queda 1 hora. Ahí está. Este es nuestro menú principal. Vamos a elegir una opción por medio de un input. Y el if, si la opción es igual a 1, vamos a agregarle aquí un print. Graficando lista simple, por ejemplo. El if opción 02 es print. Graficando lista doble. El if opción 3. Vamos a hacer un break. Muy bien, aquí lo tenemos ya. Y todo esto que tenemos aquí lo vamos a meter dentro de un while true para que se ejecute infinitamente, así en bucle nuestro menú, hasta que nosotros lo debemos salir. Ya lo tenemos. Nuestro menú, entonces vamos a importarlo. From view.menu import menú. Listo. Entonces vamos a ejecutar nuestro archivito. Ya no limpia la consola, ya tengo lo que es el menú. Le doy 2 y 3 salir. Ahí no se ve. Vamos a ponerle un input aquí al final. Para que por lo menos se vean los mensajitos. Ejecutamos de nuevo. 1, se ejecuta la lista simple. 2, graficando lista doble. 3, listo. Salimos. Ya tenemos esto aquí. Entonces, para los que algunos se lo han preguntado, tal vez otros no, cuando ustedes ejecutan archivos de otro lado, se genera esto que se llama PyCache. El PyCache nada más son archivos como interpretados de Python para que la ejecución y sus pruebas sean más rápidas. Entonces, esto como es un archivo generado para yo hacer mis pruebas, esto no se tiene que subir al repositorio. Pero si vamos a revisar aquí, nos sale este PyCache, esta carpeta con archivos compilados. Vamos a ver aquí lo mismo, sale el PyCache y todo eso, y eso no queremos que salga. Veámoslo desde consola, un git status de toda la vida, nos salen los archivos. En este caso, view y lo que tenemos ahí adentro. Entonces, como les dije, git ignore nos permite ignorar archivos. Entonces, si nosotros vamos a cambiar nombre aquí, ahí está, para agarrar el nombre, copiar, pegar, y listo. Entonces, ahora, si nosotros vamos a ver la herramienta, lo único que nos sale en view es el menú, ya no nos sale el PyCache, y lo mismo acá, solo el menú. De esta manera ustedes ya evitan subir esos archivos innecesarios que se les van a estar generando, no importa cuál sea, siempre y cuando la carpeta tenga este nombre, ya no se sube. Entonces, el primer commit, vamos a ver un CLS, un git status, veamos cómo estamos, hacemos un git add, puntito, agregamos todos los archivos al área de staging, como les había mencionado, aquí lo pueden ver, está getfiles, los agregué todos, y git commit -m, y ponemos nuestro mensajito. ¿Cuál es un buen mensaje para commit? Primero es un verbo, ya pueden ponerlo como agregar, modificar, arreglar, o también agregado, modificado, etcétera, etcétera. En este caso lo voy a poner a agregar, como lo suelo hacer yo, y como un poquito como lo piden a mí en mi trabajo. Entonces, agregar, ¿y qué fue lo que hice? Menú principal.
hacemos nuestro commit y hacemos un git push. Y git push para subirlo a nuestro repositorio. Entonces, hice mi git push, aquí ya me sale la comparación. Entonces, la rama main está vacía, como lo pueden ver. La rama develop, que es nuestra rama de desarrollo, también está vacía. Y tenemos nuestra rama feature, que aquí es donde ya están los cambios que acabamos de hacer. Entonces, ¿cómo es que se hace realmente ya a nivel profesional ustedes el manejo de Git? Entonces, yo ya terminé mi funcionalidad, que es mi menú principal, este de acá. Ya lo terminamos, ya lo arreglamos. Entonces, ya estuvo. Entonces, lo que hacemos es, vamos aquí al apartado de pull request y le damos a pull request. Entonces, la rama base es a la rama a la que nosotros queremos hacer el merge. En este caso, quiero que sea develop y la rama comparar es la rama feature, la serie de ustedes, entonces, donde ustedes trabajaron, y entonces aquí ya les están los cambios que ustedes hicieron, en este caso git ignore, el menú y todo, y vamos a crear la pull request. Entonces la vamos a mandar con este nombre directamente y ya se genera. Entonces aquí ustedes ya pueden definir reviewers, la vamos a asignar a mi otra cuenta que la revise y asignados las dos cuentas, que ellos son los involucrados en esta pull request. Entonces, aquí, ¿quién va a revisar esta pull request? Inicialmente va a ser el senior o un semi-senior, que es un desarrollador con más experiencia que ustedes. Cuando ustedes si están trabajando de junior, eventualmente ustedes ya van a llegar a hacer estas revisiones de código. O incluso, si son pilas en la carrera, de una vez los van a contratar para eso. Entonces, con mi otra cuenta, me sale aquí ya la pull request. Y digo yo, bueno, vamos a revisar los cambios. Y me sale aquí que no tiene conflictos, es decir, que no hay problemas entre las ramas para poder yo agregar los cambios. Y me sale lo que son los archivos. Entonces viene el que les está revisando y dice, este está bien, este está bien. Pero este input no me gusta. Ya viene, deja su comentario. Por favor, quitar el input al final del menú. Aquí, y dice, y aquí ya le dan pedir cambios. Realizar los cambios solicitados. Entonces ya le deja el review y aquí les sale como, están solicitando cambios. Entonces, cuando ustedes van a venir, van a decir los cambios solicitados, entonces regresan ustedes a su repositorio, siempre en la misma rama, en la rama feature. Esta vez vamos a hacer el commit por git cracking. Ustedes seleccionan aquí su archivo, le dan aquí stage file, y van a decir arreglar error input en menú principal, por ejemplo. Un mensaje claro de qué fue lo que hice. Aquí la descripción si ustedes quieren agregar más. Hacemos el commit. Hacemos push. Y ya nos sale directamente aquí que ya se hizo un cambio. Entonces la persona que nos esté revisando a nosotros, lo que va a venir, ya se hicieron cambios, vamos a ver los nuevos cambios. Y dice, muy bien, quitó el input. Acaban los cambios que yo le pedí. Entonces resolvemos la conversación. Ahora el cambio es este de aquí. Ya está como lo necesitábamos. Se marca como visto. Aprobado. Perdón, aquí. Todo bien con el código. Entonces, una vez con el código aprobado, vienen y se las aprueban. Y se hace merge la pull request. Entonces, ahora revisamos nuestro repositorio. Ya tenemos el código que acabamos de hacer
para lo que es nuestra rama develop, nuestra rama de desarrollo. Ahorita en producción no tenemos nada, porque no tenemos nada funcional. Solo tenemos un menú y un menú no nos sirve para nada. Muy bien, entonces vamos a hacerlo con comandos. Aquí vamos a ir variando. Un git checkout develop para regresar a la rama develop. Git checkout -b. Vamos a crear una rama feature. Y esta rama va a ser... A ver. ¿Qué pasa aquí? Ajá. Vamos a hacer primero un git pull porque no tengo los cambios que están en el otro repositorio. Ya actualizamos nuestro repositorio local, al remoto. Si se dan cuenta, no me salían los archivos que debíamos estar trabajando. Este archivo me sigue apareciendo a mí aquí porque lo tengo local solamente. Pero dentro del repositorio, ya vamos a revisar. A la rama develop, en view, si se dan cuenta ya no aparece, solamente aparece mi código. Entonces es muy importante que tengan en cuenta eso, que este tipo de archivos temporales o compilados, ustedes lo van a encontrar mucho, entonces eso no se sube al repositorio porque son archivos innecesarios y solo están desperdiciando almacenamiento y espacio y se hace más difícil de leer su código. Muy bien. Entonces, git checkout, -b, vamos a crear una nueva rama que se llame feature y la feature va a ser listas, por ejemplo. Y de una vez nos cambia la rama y estamos en una feature de listas. Vamos a dar publish aquí una vez, que es el git push de toda la vida. Y aquí en utilidades vamos a crear una nueva carpeta que se llama estructuras. Y aquí vamos a hacer las dos listas primero. Vamos a hacer lista doble, .py, que va a ser la primera lista. Y lista simple. Bueno, vamos a empezar con lista simple primero. Entonces, es nuestra clase node de toda la vida. Definir self.data igual a data y ahí está. Self.siguiente igual a nulo. Esto no hace falta y vamos a ver data. Lista simple. Nada más que necesitamos el self.inicio igual a nulo. Ya tenemos nuestro inicio. Vamos a hacer función para insertar nuevo dato. Y vamos a ver def insertar self data. Entonces aquí vamos a crear un nodo nuevo con la data y vamos a decirle si el inicio es nulo, entonces el inicio se va a hacer el nuevo nodo. Normalmente aquí lo que harían es poner un else y seguir codificando aquí. Pero en lo personal, esto ya es un hábito personal mío, no me gusta que la indentación vaya avanzando demasiado. Entonces, para evitarme eso, nada más le vamos por un return, o sea que salga de la función. Y con esto ya me evito hacer el else, porque encuentro el return y sale la función, que sería lo mismo que con el else. Entonces vamos a poner un auxiliar que sea self.inicio. Mientras el auxiliar punto siguiente sea diferente de nulo, le vamos a decir que aux va a ser aux.siguiente para ir recorriendo la lista y al llegar al final, aux.siguiente va a ser igual a nuevo. Entonces hagamos una prueba rápida aquí en la lista, que va a ser la lista simple.
lista.insertar 1. Dos y 3. Y ya con un print, lista.inicio. Ejecutamos este archivito. Ahí está. Vamos a .data para ver qué es lo que tiene guardado. Tiene el 1. Si decimos que sea siguiente y punto, ahorita debería salir el 2. Y punto siguiente, y ya tiene el 3. Está, ya funciona la lista. Así de fácil. Entonces, para la lista doble, es exactamente lo mismo. Lo vamos a copiar, lo vamos a pegar y le vamos a poner lista doble. Solo que va a tener un self anterior, que va a ser igual a no. Siempre tiene su inicio. Y lo mismo, mientras el siguiente sea diferente. Entonces, la diferencia entre una lista simple y una lista doble es que la lista doble pues tiene dos apuntadores. Entonces, si el siguiente es nuevo, entonces nuevo punto anterior es igual al auxiliar. Con esta modificación ya es una lista doble. Agregamos una línea de código solamente. Entonces, explicando de nuevo, un nuevo nodo, si el inicio es nulo, entonces el inicio va a ser nuevo. Si no, vamos a encontrar hasta que el siguiente, el último, vamos a posicionarnos en el último nodo con auxiliar. Este es el último. Entonces, el siguiente, el último, va a ser el nuevo. Y el anterior del nuevo va a ser el auxiliar. Y con eso ya tenemos finalizado. Entonces, vamos a hacer otra prueba, porque es bueno hacer pruebas. Y está a punto de insertar. Le vamos a agregar 1. 2 y 3. Entonces, lista.inicio. Aquí está. Lista.inicio. Ejecutamos. Me falta el punto data. Es un objeto. Tiene el 1. Punto siguiente. Tiene el 2. Punto siguiente. Tiene el 3. Punto anterior. Regresa al 2. Y anterior. Punto. Regresa al 1. Entonces, siguiente, anterior. Con esto ya podemos verificar facilito de que ya tenemos nuestra lista doble. Ya terminamos la funcionalidad, que es nuestra lista. Entonces vamos a hacer el commit aquí. Nada más agregar lista simple y lista doble. Lista simple, lista doble. Hacemos nuestro commit. El push. Y ahora vamos a crear la pull request desde GitHub Desktop. Está la función aquí branch. Crear pull request. Me la genera aquí en otra pestañita. Entonces ya me genera aquí la pull request de una vez. Crear pull request. Y aquí lo podemos ver que es a main. Entonces, como no quiero que sea que exista una a main, porque eso está mal, la voy a cerrar. Entonces se cierra porque no estamos metiendo nada a producción ahorita. Eso sería error. Entonces vamos a pull request desde aquí mejor otra vez. Desde aquí. El de la develop. La de listas. Y creamos la pull request. La creamos. Y ahora sí es de feature listas a todo. Y se vuelve a repetir todo el proceso de la revisión, que ya lo agregamos, pero ya lo expliqué una vez. Entonces, para agilizar un poquito, la aceptamos directamente. Y ahora nuestra main sigue vacío. Y nuestro develop ya tiene las estructuras.
Listo. Ya tenemos el siguiente paso. Entonces, vamos a pasar por aquello que ustedes estaban muriendo y la verdadera razón por la que vinieron, porque les voy a hacer su proyecto, cómo graficar usando Graphics. Muchos de ustedes, estoy seguro, y creo que utilizan la librería de Python para graficar. Ustedes ponen pip install Graphics y utilizan lo que es Python Graphics, por ejemplo. Utilizan lo que es esta librería, entonces ustedes la instalan y ustedes van generando nodos y aristas de esta manera. ¿Está mal? Por supuesto que no. Es una librería, la pueden utilizar si su auxiliar lo permite. Pero aquí les hago la pregunta. ¿Qué pasa si yo les quito Python? Por ejemplo, en compiladores se utiliza Java y Node.js, o sea, JavaScript y Java. En archivos, a mí me tocó utilizar Go y utilizar C++. En estructuras de datos, por ejemplo, les piden Rust, por decir algo aleatorio. Así, por decir un lenguaje arbitrario. ¿Qué hacen ustedes? No tienen la librería de Python, porque la librería está para Python. En este caso, por eso yo remarqué bastante al inicio lo que es el lenguaje Dot. Porque vamos a buscar a Graphics. Vamos a la librería Graphics. Nos vamos a descargas. Y van a descargar la versión de Graphics que está aquí, la correspondiente a su eso, y van a descargar lo que es el zip, este zip. Y como dirían, yo no lo descargo porque ya lo tengo. Entonces yo lo descargué, aquí tengo mis librerías, aquí está mi zip de la última versión, yo tenía la versión 9, ya salieron un montón de versiones. Pero esta es la versión de Graphics que yo descargué, entonces aquí tengo mi Graphics. Esto nada más lo descomprimen. Aquí está, lo descomprimen Graphics y aquí tienen el archivo bin. Entonces aquí se encuentra lo que es el dot.exe. Para hacer uso de este dot.exe pueden venir y vamos a abrir una consola aquí. Vamos a copiar esta ruta así. La vamos a pegar aquí. Y le ponemos game version y dice que no lo reconoce. Pues no. La cosa es que tendríamos que utilizar esta ruta para esta ruta completa. Vamos a ver si me deja. Sí, la ruta completa para poder y creo que es dot así. Dot version. Ahí está. Tendríamos que utilizar la ruta completa para acceder a lo que es nuestra librería. Aquí ya ustedes pueden hacer el uso de Graphics con lo que generen su lenguaje dot, un archivo .dot, cualquier archivo que tenga el lenguaje, y ya con esto lo compilan y generan su gráfica. Pero para evitarnos eso de estar escribiendo todo esto, vamos a modificar lo que son las variables de entorno del sistema. Se van aquí donde dice variables de entorno, ya sean variables para el usuario o del sistema. Yo las tengo aquí, van a buscar lo que es el path. Y van a agregar, así como nuevo, examinar, y ya van a agregar lo que es la carpeta bin, que es la ruta que yo les mostré aquí. Agregan esta ruta a sus variables de entorno de la variable path, está aquí, repito, path, y la agregan, aquí lo pueden ver. Le dan aceptar, aceptar, aceptar. Si no les funciona, tienen que reiniciar su máquina, es por eso que yo lo hice con antelación. Y ya puedo poner dot a secas y listo. Ya puedo utilizar la herramienta directamente. Esto simplemente es simplificar lo que ya tenemos aquí arriba. En vez de utilizar la ruta completa, lo agregamos como variable de entorno y ya con eso podemos utilizar la herramienta directamente haciendo un comando más legible. Entonces, así es como yo recomendaría principalmente instalar Graphics. Funciona, se los aseguro. Así es como lo he enseñado yo cuando fui auxiliar. Y así es como les estoy enseñando a ustedes también.
Si se dan cuenta, no es muy complicado. Y la ventaja es que ustedes van a poder utilizar GraphViz en cualquier lenguaje. Ustedes, a partir de aquí, se va a convertir en escribir un archivo y compilarlo a través de la herramienta. Bueno, continuando, vamos a regresar a nuestra rama Develop. Aquí nos sale que hay cambios agregados. Le vamos a hacer pull para que se actualice nuestro repositorio local. Y ya nos salen las estructuras. Entonces vamos a hacer aquí una nueva rama basada en Develop. Feature, graficar, estudiantes, por ejemplo. Hacemos nuestra ramita. Hacemos push. Entonces vamos a hacer una gráfica de estudiantes. Entonces vamos a ver aquí en modelos, como les dije, es donde van nuestras clases, estudiante.py. Hacemos nuestra clase estudiante. Y esto simplemente va a ser una clase que sirve como modelo para lo que vamos a utilizar. En este caso, un estudiante. Nuestro constructor. Self.nombre igual a nombre. Self.carnet igual a carnet. Y aquí nombre y carnet. Esto no es necesario. Y lo que vamos a hacer es crear otra función que se llame to.string. Que la vamos a utilizar para crear nuestro label. Entonces vamos a retornar un string formateado. Self.nombre. Vamos a poner esta doble barra n para que dé un salto de línea. Y self.carnet. Y que no se olvide el self aquí para que funcione. Y listo. Ya tenemos nuestra clase estudiante. Y tenemos lo que es una función para el label que nosotros vamos a agregar. Entonces voy a regresar aquí un momentito. Y lo vamos a ir construyendo la lógica aquí de una vez. Entonces lo que vamos a hacer es un grafo dirigido. Y por ejemplo vamos a tener el nodo 1 con un label. Y el label va a ser el nombre y carnet. De esta manera. Entonces, este string de acá es el que yo estoy generando con esta función. Entonces, el nombre de carnet ya sale de esta manera. Ya tenemos nuestro modelo. Por buena práctica. Agregar clase modelo. Vamos a ver. Models. Clase estudiante, por ejemplo. Hacemos nuestro commit porque ya tenemos algo. Hacemos push. Entonces, ya aquí nos aseguramos que nuestra clase ya no se desaparece. Entonces, ahora vamos a nuestras estructuras. Y aquí es donde se viene lo verdaderamente bueno. Generar gráfica en dot. Entonces vamos a hacer una función que se llama getDot. Y esta función lo que nos va a generar es el contenido de nuestro archivo en base a lo que tenemos escrito en la lista. Entonces, if self.inicio es igual a nulo, es bueno hacer validaciones. Entonces, vamos a hacer print error, lista vacía, y vamos a retornar un string vacío. En este caso, porque la lista está vacía, entonces no hay nada que graficar. Entonces, como les mencioné, creo que me va a pasar mejor a la lista simple, porque después dejamos la doble. Aquí, generar gráfica, ahí está. Vamos a graficarla simple porque es más fácil. Entonces, como les dije, queremos
queremos ir graficando la lista. Entonces necesitamos un ID nodo 0, vamos a poner. Porque la idea que yo tengo ahorita es que quiero tener el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3, el nodo 4, el nodo 5, por ejemplo. Entonces, esto es lo primero que vamos a hacer. Entonces vamos a crear una cadena para el contenido inicial de nuestro grafo. En este caso, un dgraph. Y el contenido va a ser de los nodos, atributo shape igual a record, para que sean nodos cuadrados. Y rankdir igual a lr. Porque en caso, por ejemplo, hagamos esto. Ahora sí. Aquí lo tenemos. Entonces, esto es lo que yo quiero ir construyendo. Entonces, vamos a agarrar este pedacito aquí en nuestra cadena, que es nuestro inicio. Me voy a poner un salto de línea aquí. Vamos a tomar esto. Un salto de línea. Y finalmente el rankdir. Y otro salto de línea. Y para que estas comillas las tome directamente como eso, como comillas, ahí lo tenemos. Entonces, luego, la cadena tiene que finalizar con la misma cadena más el salto de línea. Entonces, hagamos la prueba. Vamos a ir haciendo lista aquí va. Lista simple. Lista punto insertar. Uno. Lista punto insertar 2. Lista punto insertar 3, por ejemplo. Y print lista punto get dot. Sí, return cadena, perdón. El return y ya tenemos esto, entonces ya puedo agarrar esto aquí, lo copio y lo pego acá. Entonces ya nos generó lo primero, como que la estructura de nuestro grafo. Muy bien. Entonces ahora que tenemos la estructura, aquí en medio ya viene el contenido. Vamos a hacer un ID nodo más igual 1, lo vamos a sumar no y vamos a crear un nodo dot. Y lo vamos a hacer con un format siempre, pero de forma diferente. Entonces, como les dije, es primero el ID nodo, el label, el contenido aquí. Esto es lo que queremos hacer ahorita. Entonces tenemos esto. En aquí nuestro label igual a nuestro contenido aquí. De esta manera. Aquí entre comillas. Entre comillas, lo que nosotros le queremos escribir del label. O sea, aquí un punto y coma y un salto de línea. Y a esto le vamos a dar un format. Y aquí le mandamos nuestras variables. Entonces le vamos a mandar el ID nodo. Y le vamos a mandar aquí self.inicio .data.to.string, que es la función que utilizamos aquí de estudiante porque es la que vamos a utilizar. Pero en este caso, como estamos graficando solamente lo que es números, entonces lo voy a dejar así nomás. Y después le agregamos esa función. Entonces ya cadena va a ser igual a la cadena más .node. Y con esto vamos a hacer la prueba rápido.
Regresamos a nuestro Graphics Online, copiamos, pegamos. Ya tenemos nuestro nodo inicio. Entonces, ahora, como ya tenemos el inicio, simplemente es de ir graficando todo otra vez. Entonces, auxiliares igual a self.inicio, punto siguiente, por ejemplo, porque quiero empezar desde el segundo nodo, es que lo tiene. Mientras auxiliar sea diferente de nulo, que vaya recorriendo la lista, entonces aux igual a aux.siguiente. Siguiente. Listo. Ahorita ya con esto recorremos nuestra lista, entonces ahora hay que graficar. ¿Y cómo lo vamos a graficar? De esta misma manera como lo tenemos aquí. Solo aquí va a ser el auxiliar. Punto data. Es de aquí. Y vamos a ponerle un .next, que este .next lo que va a hacer es graficar lo que les dije, la conexión entre el nodo. Entonces, punto format. Entonces va a ser el ID nodo -1, que va a ser el nodo anterior, y el ID nodo. Y a esto le vamos a sumar el .next. Entonces, el algoritmo es, empezamos desde nuestro segundo nodo. Le sumamos 1 a nuestro identificador de nodo, en este caso aquí sería 1, aquí ya pasa a ser 2. Y 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, al que sea. El .node nos va a graficar el nodo, esto de aquí. Entonces este es el primero, entonces lo que haría es, ahora quiero que grafiques el segundo, va a graficar esto de acá, esta línea. Hace esto de aquí. Y este, que es nada más la flechita, es el ID nodo -1, que es este -1, es 1. La flechita, ¿cuál es? El ID nodo actual, que es el 2. Aquí el punto y coma, por si acaso. Punto y coma. Ya graficamos que este apunta al siguiente. Concatenamos todo a la cadena que vamos a generar de salida y pasamos al siguiente nodo hasta que se haga nulo. Y con eso ya lo graficamos. Hagamos la ejecución rápida. Agarramos el nodo. Regresamos aquí. Copiamos y pegamos. Todavía no estamos generando el archivo como tal. Y se dan cuenta, aquí ya graficamos lo que es la lista. Aquí tenemos el nodo 1, el nodo 2 y el nodo 3. Con esto ya no importa cuántos datos metamos. Vamos a cerrar aquí, le vamos a agregar otro par de datos más. 4 y 5, por ejemplo. Pegamos aquí. Y ya está. Ya nos genera la gráfica de una lista simple. Entonces, para la lista doble, ya tenemos nuestra función en la lista simple. Queremos hacerlo también en la lista doble. Vamos, regresamos a la lista doble y vamos a copiar y pegar este mismo código. ¿Cuál sería la diferencia entre la lista doble y la lista simple? Que se apunta a la anterior también. Entonces, copiemos y peguemos esta línea, que es la que marca cuál es el anterior, que se llame .pref, y en vez de que el primero sea -1, el segundo sea -1, de esta manera. Y esto se lo concatenamos a la lista. Entonces, este cambio aquí, lo único que va a hacer es, tenemos nuestra lista, voy a borrar hasta acá. Agrega primero este label, el 12, segundo nodo. El siguiente, lo que va a hacer es el nodo -1, quiere decir el 1, apunta al 2. Y este es lo mismo, pero al revés. Ahora el 2 apunta al 1. Y esto se agrega a la cadena. Entonces, así de sencillo ya tenemos la lista doble. Es la misma función con una pequeña modificación para que se grafique de manera diferente. Pero la función es exactamente la misma casi.
Entonces vamos a hacer la prueba. Lista, vamos a hacer lista doble. Lista punto insertar 1. Lista punto insertar 2. Lista punto insertar 3. Y print punto lista punto get dot. Entonces ejecutamos rapidito. Ya nos tira aquí nuestro contenido. Lo copiamos. Vamos a nuestro Graphics Online. Y ya nos sale nuestra lista doblemente enlazada. ¿Complicado? No. Realmente no está complicado. Está muy sencillo. Aquí ya saben graficar. Entonces 100 puntos en esta parte de la graficación del proyecto. Pero como conozco los auxiliares, porque yo también fui estudiante, los auxiliares no les van a permitir que utilicen el Graphics Online. Entonces quedan 15 minutos. Vamos a continuar con la última parte, que es la de generar la gráfica. Vamos a crear una nueva carpeta dentro de aquí. No, esta carpeta, la utils, que se llama graficar. Entonces, aquí dentro de graficar, vamos a crear lo mismo, graficar.py. Ahí está. Entonces, import subprocess, que esto nos va a ayudar a ejecutar comandos eventualmente. Pero antes, que no se les olvide, aquí ya hicimos un avance del proyecto. Yo no quiero que se vaya a graficar todavía, nada más la lista simple y lista doble. Entonces lo que vamos a hacer es otro mensajito, agregar, generar contenido dot. Hacemos nuestro commit y ya tenemos nuestro cambio. Siempre hay que ir haciendo los commits. Entonces def generar, vamos a hacer una función generar, que sea el contenido, que es el que obtenemos del otro lado, y la salida. Entonces, contenido va a ser lo que nosotros generamos de nuestras listas, es decir, este get dot, y la salida va a ser el archivo de salida. Entonces vamos a hacer un try y le ponemos ruta dot. Catch. No, aquí es except. Exception as e y print, porque aquí vamos a manejar ya archivos y cosas así, entonces siempre dentro de un try catch para que no muera el programa. Entonces, ruta dot, esto ustedes lo van a poner donde tiene dot. Si ustedes hicieron la variable de entorno que les expliqué anteriormente, nada más escriben dot. Si no lo hicieron, ponen la ruta completa. Va a ser exactamente lo mismo. Luego lo que vamos a hacer es el archivo dot. Este archivo dot va a ser un archivo de texto. Y voy a copiar y pegar esto mejor para agilizar un poco el proceso. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es la carpeta utilidades, utilidades, en graficar, en esta carpeta que estoy ahorita, se va a generar un archivo que se llame grafo.dot. Entonces, ese archivo lo que le vamos a escribir es el contenido. Entonces, aquí está la sintaxis. Vamos avanzando un poquito más rápido porque se nos acaba el tiempo. Entonces, abriendo el archivo dot para escribir, como archivo le escribimos el contenido que le estamos enviando aquí. Y con eso lo que va a hacer es generar un archivo con el nuevo grafo. Entonces, ruta para el ejecutable dot, ruta del archivo a generar, y crear y escribir el archivo dot. Esto es lo que hicimos ahorita. Entonces, ahorita lo que queremos hacer es generar gráfica y lo vamos a utilizar, vamos a realizar ejecutando este comando. Se lo dejo aquí por si ustedes lo quieren hacer a manita. Entonces, dot, que es la herramienta que va a hacer esta ruta,
menos T a SVG. Si ustedes quieren hacer que sea PNG, nada más le escriben así, PNG, pero como les dije, recomiendo el SVG, el formato SVG. El archivo que creamos, o sea, este de acá. Y menos O, que es menos output, grafo.svg, que va a generar el archivo con este nombre. Pero en este caso le estamos enviando el contenido y la ruta de salida. Entonces, vamos a ejecutar este comando. Lo tenemos aquí, entonces es el comando. Esto es un arreglo con todos los parámetros que dice, que es la ruta del dot, el comando tsvg, el archivo dot que está en esta ruta, menos O y la salida, que va a ser donde vamos a nosotros a generar el archivo y se ejecuta el comando. Entonces ya tenemos esto de aquí. Otro commit, agregar función para generar imagen de grafo. De aquí hacemos nuestro commit, nuestro push y seguimos trabajando. Vamos a escribir aquí un readme.md. En esta carpeta se generan las gráficas. Y vamos a ver aquí. Nuevo archivo. No, una nueva carpeta, generar gráfica. Y luego aquí dentro de esta un archivo que se llama graficar listas. Entonces, por cuestiones de tiempo, vamos a copiar esto de aquí ya. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es importar la lista simple, la lista doble y el modelo del estudiante. Y la función de la utilidad de graficar, que es la que acabamos de hacer. Le estoy insertando personas aquí a la lista simple y estudiantes como tal a la lista doble. Y entonces aquí es nada más split, generamos la lista doble, que es una función que genera, inserta datos y me devuelve la lista con datos. Y vamos, lo mismo que les dije, el getDot, que es de la función de la lista de acá, esta función de acá, que es el contenido, y esta es la salida, que le estoy diciendo que la salida sea aquí en gráficas, con el nombre lista doble.svg, y esta lista simple.svg. Simplemente es eso lo que estamos haciendo en esta parte de aquí. Esto es generar gráfica, controllers, ahí estamos. Entonces, esa función, ahí está. No, esto no lo quería abrir, era este de aquí. Entonces, agregar controller para generar gráfica. Entonces vamos aquí a la lista simple, la función getDot. Y permítanme un momentito, aquí tu dot string, esta acá. Entonces esta se la tenemos que agregar aquí para que agarre lo que vamos a hacer allá. Tu dot string, aquí. Punto tu dot string. Y punto tu dot string. Listo. Este graficar no hay que tocarlo. La gráfica en listas. Y vamos a regresar a lo que es el menú. Estábamos acá. Entonces, para no hacerlos complicar la existencia, generar gráfica lista simple. Y generar lista doble. Entonces, aquí nada más importé los controladores de la lista anterior, o sea, los que implementamos acá. Nada más obtuve generar la lista simple y generar la lista doble. Entonces, hicimos estas modificaciones, revisamos. Por eso me gusta a mí mucho esta interfaz, porque dice, eliminé este y agregaste esto. Tu dot string, lista simple, tu dot string y el menú.
arreglar errores de generación de gráficas. Hacemos el push y toca hacer la prueba final. Aquí está. Se generó una gráfica, aquí la pueden ver, el SVG, y aquí tenemos el grafo dot. Miren, aquí ya nos escribió el archivo. Si yo agarro, copy, pego, y la vamos a ver aquí, ya nos sale el grafo que nos debería generar el archivo. Y si ahora le doy al 2, se me modifica el archivo. Y ya es el otro grafo, el de la lista doble, si se dan cuenta. Entonces, lo importante aquí, ahora, es que vamos a ir a donde tengo yo mi repositorio. Vamos a las gráficas. Y aquí pueden ver que está mi lista doble, ya como imagen, y mi lista simple, ya como imagen. Pero ahorita regresemos a lo que es Git. Nos está agarrando este lista doble.svg, este lista doble.svg y este grafo dot. Nosotros no queremos que en nuestro repositorio como tal estén todos estos archivos generados. Este montón de archivos que nosotros vamos generando con nuestras pruebas, etcétera, etcétera, porque se nos llena el repositorio de datos que, que son inútiles para alguien que utilice nuestro código. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar este tipo de archivos a nuestro gitignore. Entonces, para cualquier archivo con extensión SVG y cualquier archivo extensión .dot, ahora ya no los va a tomar en cuenta. Entonces, solo va a subir lo que es directamente nuestro código. Entonces, arreglar git ignore, por ejemplo. Hacemos nuestro commit, hacemos nuestro push. Y con esto ya terminamos lo que es la funcionalidad. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? En resumen, hicimos primero un menú para poder ir generando nuestras gráficas. Luego hicimos nuestras estructuras y les hicimos una función para generar un string que me genere en lenguaje dot el contenido de nuestra lista. Como estoy haciendo estudiantes, utilicé esta clase como modelo, un nombre carnet y una función que me lo genere en el formato dot para que sea más fácil para mí de manejar en esta parte de aquí. Y finalmente hicimos la función graficar, que ya esta función tal y como está aquí ya les funciona para generar su grafo, y mediante un controlador, que es una clase que ya es funcionalidad como tal, juntamos todas nuestras partes, que nuestras utilidades, nuestros modelos y nuestra gráfica, y generamos una lista simple con personas, una lista doble con estudiantes, y graficamos ambas listas. Una función para graficar cada lista. Entonces, ahora vamos a hacer de git kraken. Vamos a hacer un push. Ahí está. Y vamos a hacer aquí lo que es una pull request. Vamos a crear una nueva pull request. De nuestro repositorio a nuestro repositorio. Queremos que nuestra graficar estudiantes se vaya hacia develop. Y aquí le vamos a poner agregar funcionalidad, generar gráficas. Y aquí ya pueden agregar los asignados y todo lo que les expliqué antes. Y creamos la pull request. Entonces, creamos la pull request. Vamos a GitHub y aquí está nuestra pull request con todos los commits que nosotros hicimos. Vamos a ingresar a develop, lo de la nueva feature. Aquí están los archivos, otra vez lo que expliqué, todos nuestros cambios. Viene el encargado o ustedes, en dado caso tengan que ustedes hacer esta revisión. Miren que todo está bien, le dan el aprobado y confirman el merge.
Entonces ya regresamos a nuestro develop. Entonces ahora ya tenemos los merge, se dan cuenta aquí, vienen los pull requests 3 y 4. Entonces ya sabemos dónde son los merge que nosotros hemos estado haciendo y todos están verificados. Versiones verificadas del código. Como ahorita ya finalizamos lo que es nuestro proyecto, lo que vamos a hacer es otra pull request con develop, pero esta vez de develop hacia la main. Creamos la pull request. Y aquí vienen ya todos los commits que hemos hecho hasta el momento, hasta el graficar estudiantes, si se dan cuenta. Entonces ya viene, se vuelve a hacer otra revisión. Se van revisando todos los archivos uno por uno para asegurarse de que todo esté bien. Todo lo nuevo esté bien. Como ahorita yo hice esta pull request, lo tiene que aceptar la otra cuenta, no se pueden dejar comentarios así. Entonces, vamos a ver aquí. Aprobado. Les van a dejar su mensajito de aprobado ahí de todo está bien. Hacen su merge. Y la pull request 5 ya viene a caer a lo que es el main. Entonces, como el main es nuestra versión de producción, vamos a crear un nuevo release aquí. Le vamos a decir que la versión 1.0. Versión 1.0 aquí. Creamos la nueva tag. Y le damos publicar. Y listo. Con esto se finaliza el proyecto. Ya tenemos la versión 1.0 en producción, con su tag y todo. Y aquí ya cualquiera que lo necesite ya puede ver lo que es descargar el código. Acá está y todo el código en la versión 1.0. Entonces, ahí hagan caso a las indicaciones que les está dando su auxiliar. Entonces, ya regresando a la presentación. Bueno, disculpa que te interrumpa. Solo así rapidito, chicos. Les pasé el primer formulario, es para los que sí asistieron y pues estuvieron presentes aquí poniendo atención. Y el segundo, pues si conocen a alguien y no atendió por X razón, no van a tener pena, pasen el segundo, porque me interesa que en el primero esté pues la evaluación de esta conferencia y pues ni modo que si no asistieron no pueden evaluar algo que no vieron. Y el otro es nada más para ir como sondeando la razón por la cual no asistieron o no quisieron asistir a la conferencia. No va a pasar nada si se notan en el segundo porque no estuvieron. Entonces, por favor, ahorita solo sí estuvieron el primero y si no el segundo, pero no importa cuál es el que llenen. No pasa nada, digamos. Gracias. Muy bien, ya escucharon a su auxiliar, ahí llenan los formularios como les acaban de indicar. Y pues eso sería todo por lo que es la conferencia, la parte práctica. Preferí centrarme en esta parte práctica, que es más extensa, que vean cómo se va trabajando y cómo se va desarrollando, porque ayuda más a que ustedes vean cómo se hace que solo una explicación teórica. Entonces, aquí les dejo la palabra a ustedes. Si alguno quiere hacer alguna pregunta o una consulta, ya sea de la carrera, de la conferencia o de algún otro curso. Entonces, aquí ya resuelvo yo sus dudas. Y en dado caso no haya dudas, ya finalizamos. Ok, entonces muchas gracias ahí, Walter, por tu colaboración y por tu conferencia. Ahí de parte de la universidad te damos las gracias y te va a pasar también tu diploma por la participación. Y pues eso sería todo por hoy. Recuerden llenar su formulario y nos vemos la próxima semana. Que pasen feliz tarde todos.